recursos que estaban públicos, ¿no? Entonces, creo que lo que nos toca como una opción viable es poder transformar estas visiones que tenemos de cómo ayudar al mundo hacia modelos donde ese ayudar al mundo genere recursos y esto nos haga sostenibles, ¿no? Financieramente. Creo que ahí es donde está lo único financiero de lo que les voy a hablar. Y parte de eso es justamente, uno, como entender lo que es el emprendimiento social y honestamente dejar de tenerle miedo a palabras como clientes, productos, costos, precios. Soy parte de la Red Nacional de Apoyo a Asociaciones Civiles, entonces tenemos trabajo como con 120 y tantas organizaciones y muchas veces lo he oído infinidad de veces esto de, no, pero yo soy una asociación, yo no quiero cobrar. No, pero yo soy una asociación, yo no quiero generar dinero. Pues es que sí queremos generar dinero. O sea, el dinero por sí mismo no es malo. Y todos, el problema es que como no tenemos cómo generar este dinero, pues no estamos pudiendo hacer sí, Marisol, creo que sí. Ay, perdón. Por cierto, ¿sí me oyen bien? Porque dice Katy que ella no escucha. Sí, te escuchas perfecto. Entonces, eso creo que es para nosotros muy importante, que podamos entender que sí nos urge a todos como organizaciones empezar a ser sostenibles financieramente y eso en el mundo capitalista terrible en el que vivimos es la opción que tenemos, creemos modelos de negocio. Y entonces hoy les quiero platicar cómo se ven esos modelos de negocio en términos del emprendimiento social. Entonces vamos a empezar rápidamente por definir qué es esto, ¿no? ¿Qué es emprendimiento social? Como vieron, doy clases, entonces soy buenísima y la vida en línea a mí me hizo tremenda. Entonces, me encantaría que, pues, los voy a ver por lo menos. Jorge Cayetano, cuando te digo emprendimiento social, ¿para ti qué es? Pues tener un negocio que tenga, pues, lucro y que a la vez ayudes a la sociedad, ¿no? Que tenga ese doble fin. Ok. Interesante, porque es tener recursos, pero no lucro, ¿no? O sea, el concepto de lucrar, de sacar recurso económico, de vender algo, es justo lo que más creo que nos ha asustado como organizaciones, ¿no? Porque no, yo no quiero hacer dinero. Pero el que entender el lucro como justamente generación de recursos, esa es la visión que tenemos que tener. Y de entrada se separa bastante de lo que nosotros entendemos como organizaciones sin fines de lucro. Déjenme, por cierto que no se me ocurrió proyectar antes. Hola, Odil, perdón que nos retrasamos en entrar, pero estábamos todavía en la asignación de participantes, algunos que tenían algún problema para entrar. Entonces, si nos das un minutito, todavía van a entrar ahorita masivamente, son como 20 más que van a sumarse al taller, que tuvieron problemas ahí para entrar al breakout room, pero ya lo están solucionando. ¿Sí? Mientras yo le sigo en la introducción. Perfecto. Gusto en saludarte. Perdón por la interrupción. Qué gusto verte. Igualmente. Pues bueno, voy a aprovechar para contarles de cómo fue que llegué a estos temas. Como les decía Marta ahorita que me presentó amablemente, yo soy politóloga internacionalista, ¿no? Yo de verdad pensaba que iba a cambiar el mundo desde el gobierno y trabajé en él durante unos años y me di cuenta que iba a ser un proceso lento, ¿no? Por decirlo menos. Después de ese como cambio, decido justamente irme a la industria privada y a mí de las cosas que más me cambiaron la vida, honestamente, era un diplomado para jóvenes universitarios que se llamaba Formación de Líderes Socialmente Responsables. Yo jamás había escuchado hablar del término, entré a este diplomado, no sé, Felipe, si tú conoces a Javier Prieto, ¿no? Que fue quien lo organizaba, que por cierto, ahora vivo en Nuevo León, yo vivía en la Ciudad de México hasta hace un año, y justo era un regio que yo ni conocía, y conforme fue pasando el diplomado me di cuenta justamente del impacto que tiene el unir los tres sectores, ¿no? O sea, si el gobierno, en algunos casos, ¿verdad?, hace unas cosas muy bonitas, pero no sirve de nada si eso que hace el gobierno no está fondeado por los impuestos de, pues sí, nosotros como individuos, pero honestamente de las empresas, ¿no? ¿De dónde vienen estos grandes recursos? Y eso tampoco sirve de nada si no tenemos a alguien que entienda el tejido social, y pues al final esas son las organizaciones. Entonces, ahí empezó mi carrera en estos temas. Yo ni siquiera, estudié ciencia política y de verdad hablaba años después con mi alma mater, que por cierto es el CIDE, que ahora están queriendo desaparecer con ganas. Y les decíamos eso, ¿no? Como, ¿cómo puede ser que jamás me hubieras hablado del tercer sector? Cuando es tan importante lo que hacen ustedes a pie de calle, ¿no? Y conocerlos, y conforme he avanzado en esto, empecé trabajando solamente como consultoría en responsabilidad social con empresas, y es que conocí a Felipe hace ya varios ayeres, y ver cómo las empresas intentan hacer cosas, pero también si las empresas se alejan del tercer sector,
se queda en un bonito programa que dio una bonita foto y hasta ahí, ¿no? No tenemos una transformación completa. Y por el otro lado, yo veía a las asociaciones civiles hacer cosas muy interesantes, pero estar constantemente limitadas por el asunto presupuestal. ¿De dónde vienen mis donativos? O no, para eso no me alcanza, o no, es que la empresa que nos va a donar no quiere que hagamos eso, tenemos que hacer otra cosa. Y entonces este concepto de empresa social empieza a unir esas dos polos, ¿no? Ahorita les voy a enseñar una diapositiva que justamente habla de estas dos, se llama el espectro híbrido, ¿no? Estos dos momentos en donde estamos. Y parte del emprendimiento social, el reto del emprendimiento social, es que lo puedes hacer de dos maneras, ¿no? Y ese es el compromiso, por lo menos de mi empresa, de integrarse. Por un lado, hacer que las empresas que ya existen se den cuenta de su poder transformador de la sociedad y le den mucho más peso que solamente el tema económico. Y por el otro, hacer que las asociaciones civiles, como entiendo que son muchas de ustedes, empiecen a tener esta visión mucho más de modelo de negocio, ¿no? Y empiezan a adquirir herramientas para poder hacer efectivamente un negocio. Voy a prender mi abanico, porque tengo mucha calor. Ya. Les digo que ya soy muy regia, ¿vieron? Les digo abanico. Y entonces, parte de estos retos, pues uno, es lo que comentábamos ahorita, Jorge, ¿no? La diferencia entre ser una organización sin fines de lucro y ser un emprendimiento social. ¿Qué significa eso, ¿no? En términos reales? Ciertamente, y los voy a hacer muy honesta, no, yo no les diría, todas sus organizaciones mañana podrían ser empresas sociales, no, porque necesitan tener a alguien que tenga la visión de administración de una empresa, y la visión que tienen muchas organizaciones es distinta, ¿eh? Pero sí, hoy todos ustedes podrían ofrecer algo a la venta. Eso que ya tienen mucha experiencia haciendo. Platicaba con una amiga que tiene una asociación para niños con cáncer hace ya unos años, y justo ella me decía, ¿no? Como, no, pero nosotros no podemos ofrecer nada. Ah, ¿no eres la que organizó la primera carrera en México de una asociación civil sin haber, ¿no? Eso es muy caro, pregúntenle a Deporte, ¿no? Si alguien de ustedes ha intentado organizar una carrera, es carísimo. Entonces, tener esa capacidad de manejo de gente, tener la capacidad de inspirar, 25,000 pláticas. Ayer me estaba pidiendo un cliente una plática inspiradora, ya saben cómo son las empresas, ¿no? Entonces, quiero una plática inspiradora para de lo que quieras. Y me dijo como, me estaban sugiriendo a una persona que ahora sé que se llamaba el Halcón de Huamantla, que era un ciclista. Y entonces me puse, pero ya falleció, entonces estábamos buscando a alguien que pudiera hacerla. Y a la hora que le pregunté a unas organizaciones de la red que les digo que coordino, varias de ellas les decían, oye, tú tienes un potencial para hacer una conferencia brutal, ¿eh? No, pero yo, pues no, a mí me da pena, no sé hablar, no sé hablar en público, nunca lo he pensado. Y hubo una asociación que sí me buscó, me dijo, oye, nosotras somos, ya saben, un grupo de mujeres que han sido muy resilientes de muchas cosas, tienen hijos con enfermedades. Para el cliente en específico en el que yo estaba no nos funcionaba, pero justo en ese momento me dijo ella, como no había pensado que puedo organizar conferencias de esto. Y creo que ese es el primer paso para muchos de nosotros, ver lo que ya tenemos en nuestras organizaciones, cómo podríamos empezar a obtener recursos a partir de eso que hacemos. Entonces, esa es para mí pues la primera, ¿no?, parte. Les decía, hace referencia sin duda a una empresa, pero toda empresa empezó con una detección de necesidad social. Absolutamente todas. La que se dio cuenta que queríamos bebidas negras, sorprendentemente, ¿no? y crea refrescos. La que se dio cuenta que queremos pan y crea una pastelera. ¿No? Entonces, todas empiezan con una necesidad social, y como emprendedores sociales, nuestro gran diferencial es que esa necesidad social la queremos resolver. No solamente queremos obtener recursos de ella, queremos resolverla. Y eso se vuelve vital a la hora en que estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza el modelo? Y un poquito de historia general, ¿no? En octubre del 2006, no sé si ubican a Mohamed Yunus, el que se llama el banquero de los pobres. ¿Alguien de ustedes ya ubicaba a esta persona? Es un doctor en economía de Bangladesh, y entonces su historia es muy interesante porque él, no sé si ubican que Bangladesh fue colonia inglesa, entonces con cierta, voy a decir que facilidad, ¿no? Les dan becas para estudiar en Inglaterra, va a estudiar su doctorado en Inglaterra y regresa, y entonces lo primero que se da cuenta es, Bangladesh no crece porque vivimos al día. Y vivir al día significa que no tenemos acceso a créditos. ¿Por qué no tenemos acceso a créditos? Pues por muchas razones, ¿no? Porque es economía informal, porque no tengo manera de demostrar mis ingresos, porque no tengo avales, porque... Y entonces crea esto que se llama Grameen Bank. Y es un banco enfocado al sector, a la base de la pirámide, ¿no? Y por eso dicen el banquero de los pobres. Grameen justamente hace referencia a eso. Y es hablar de confianza. Entonces yo
creo una comunidad que confía en ella y entonces les presto dinero. Esto es un negocio, no les presto dinero nada más porque sí, no les presto dinero a altas tasas. Ahorita a ver si se acuerdan en México quién hace algo similar. Les presto dinero a altas tasas y conforme me lo van pagando, disminuye su tasa para el siguiente crédito y aumenta la cantidad de dinero que les presto. Yo como banco jamás le pierdo, ¿eh? ¿Sabes qué? Porque además ustedes se han de acordar bien, el interés está completamente asociado al riesgo. Entonces, al principio es un interés alto porque el riesgo de que me vayas a correr con el dinero, pues es alto. Conforme vamos generando confianza, va disminuyendo esta tasa. Y justo eso permitía, pues, cosas que antes no hubiera tenido la tiendita de la esquina. La capacidad de poder comprar 35 cocas con 50 centavos de descuento sí puedo decir cocas, de descuento en cada lata versus, ¿no? El tener que pagarla a precio de retail y subirle el precio. Y entonces, tener como estas diferenciaciones fueron importantes. Y eso le valió un premio Nobel. Porque justamente demostró que la base de la pirámide tiene dinero y puede pagar, solo no puede pagar en las cantidades y con la frecuencia con la que nosotros, quienes estamos en clase media, y ahorita hablamos de la clase media, podemos pagar. Y justamente ese, les digo, se vuelve el modelo de venta en base a la pirámide. Ahora, ay Dios mío, no sé, lo voy a soltar así, total. Esto no es Electra, O sea, no es decir, ay, pues vamos a hacer pagos chiquitos para pagar poquito y vamos a, ¿no? Porque ahí sí hay usura. Ahí sí hay una lógica de extraer lo más posible del mercado para generar riqueza en unos y no en los otros. En el modelo de Grameen Bank, la idea es extraer riqueza donde todos obtengamos parte de la distribución de la riqueza. Yo no le voy a perder, pero no me voy a hacer putrimillonario. Voy a tener con qué poder redistribuir. Y entonces eso se vuelve básico a la hora de pensar en sus modelos de negocio. ¿Cómo puedo hacer para yo, de alguna manera, ganar en lo que estoy haciendo, pero redistribuirlo, ¿no? Y no ser Salinas, básicamente, ¿no? Que de las cosas que cuando me entiendo con mis alumnos de universidad, muchos de ellos ubican eso, ¿no? Como, ay, los que pagan poquito para... No, porque pagar poquito en grandes cantidades también es desfalcar a alguien. Pero entonces sí surgen estos modelos en donde a lo mejor yo no compro un shampoo de 75 pesos, pero sí compro bolsitas de 5. Y entonces eso es empezar a atender al mercado en la base de la pirámide, ¿no? ¿Cuánto puede pagar él por un servicio que va a ser el mismo, la misma calidad? O sea, no es bajarle el nivel, que muchas veces es lo que ha hecho. ¿Se acuerdan ustedes del iPhone, que era iPhone S, creo que se llamaba? Que fue un iPhone que sacaron hecho de plástico, ¿no? De plástico bastante más chafa que el normal, porque estaba atendiendo a mercados como India. Y Apple te la quiere platicar como, ay, estamos atendiendo mercados que antes no tenían acceso. Sí, no tenían acceso a iPhone, pero sí tenían acceso a un teléfono. Entonces, no me digas que estás dándoles un servicio que ellos no podían conseguir de otra manera, ¿no? Entonces, Mohamed Yunus justo genera este concepto, ¿no? De los pobres también podrían pagar, y perdón que diga los pobres, ya sé que no es la palabra correcta, pero denme esa gracia para ser más práctica, ¿no? Es entenderlo por ahí. Y como les decía, lo interesante de Grameen Bank es que se empezó a aliar con otras empresas. Y entonces hay un caso muy famoso de Grameen Danone, donde Danone entendió que podía venderle a la base de la pirámide con ciertas presentaciones que pudieran ser pagadas en bolsitas. Y entonces yo tuve el placer de trabajar en la adecuación que se hizo México de Grameen Danone, que se llamaba Semilla. Y eran venta de productos de Danone, los mismos productos, no era merma, no era menos calidad, o sea, eran los mismos productos embolsados en paquetes de 20, 21 pesos, me acuerdo en aquel entonces, que se vendían en las zonas conurbadas de la Ciudad de México, en Ecatepec, en Nezahualcóyotl, en Acolman, ¿no? En varios de estos municipios, y los vendían la mayoría de las veces mujeres. Y eso fue como esta lógica de qué más podemos hacer, ¿no? Eran estas mujeres que les convenía porque el horario era después de la escuela, antes de recoger a los niños, o sea, eran como cortas horas de trabajo, y para contratarlas no les pedíamos que tuvieran nada más que saber leer y escribir. Las bolsas ya estaban hechas, ¿no? Eso ayudaba a que muchas de las mujeres de las mismas zonas que no tenían escolaridad pudieran estar en la escuela, en el trabajo. Y además, en algún punto se les contrató un curso validado por la Universidad de Anáhuac sobre ventas, para que al final ellas después salieran de Danone diciendo, oye, yo tengo un papelito que dice que sé vender, y pudieran tener acceso a otras chambas. Entonces, eso fue Grameen Danone, ¿eh?
el entender, repito, base de la pirámide también paga. No todos los negocios sociales son así, pero este es como empieza el concepto. Y de ahí empieza esta lógica ahora de Bill Drayton. No sé, alguna vez han escuchado de Ashoka, que por cierto, si han escuchado de Ashoka y ustedes tienen algo que ha cambiado el mundo, tienen fondos, ¿no? Y pueden aplicar a ellos. Y lo que a mí una frase que me gusta mucho de Bill Drayton es que te dice que el emprendimiento social no es dar un pez, no es enseñar a pescar, es querer revolucionar a la industria pesquera. Y entonces parte es eso lo que tenemos que hacer, ¿no? Y cómo puedo hacer lo que estoy haciendo de una manera muy distinta y que pudiera ayudar a ser mucho más sostenible. Entonces esto lo paso ya por encima. Y esto es lo que justo les quería enseñar, el espectro híbrido. Podemos tener empresas tradicionales que son cerdo capitalista, ¿no? O sea, extraigamos todos los recursos, generemos mucho dinero. Muchas de las empresas que seguramente están aquí, pero es más para acá, lo que tienen son prácticas socialmente responsables. Una empresa que de vez en cuando dona, que, tenemos un bonito programa de reciclaje, tenemos, ¿no? O sea, como una cosita así. Hay muy pocas, honestamente, que sean completamente socialmente responsables. Es decir, que piensen en obtener lo mejor valor de cada una, pero su foco sigue siendo generar dinero. Y la pandemia nos lo dejó claro cuando la mitad de las empresas que hacían responsabilidad social se les cortó el varo para hacer sus programas de responsabilidad social y se quedaron sin hacer nada. Eso nos demostraba que estábamos todavía en un grado pues no tan maduro. Del otro lado tenemos a las fundaciones o organizaciones sin fines de lucro, que muchas de ustedes seguramente ya han generado un producto, uno de aquí a acá, ¿no? Me acuerdo mucho a Mank, que saca en diciembre sus galletas y sus tarjetas para Navidad, ¿no? Pero son actividades que haces de vez en cuando, que más o menos te generan dinero, pero que no son de donde obtienes la mayoría de tus recursos. ¿Qué estamos buscando? Que nos encontremos en medio, tanto las empresas como las organizaciones. Que nuestro objetivo sea resolver problemas sociales y la manera en que lo resolvamos sea generando dinero para poderlo resolver. Y ahorita les voy a enseñar como esos tres grandes formas en que lo resolvemos. Entonces, primero, privilegiar la acción social. Esto, por eso les decía que para mí es más fácil que las asociaciones civiles se vuelvan emprendimientos sociales porque ustedes ya están enfocados en una necesidad social. No todas sus necesidades sociales pueden generar, a ver, si eres una casa hogar, pues a lo mejor la ley no te permite que seas una casa hogar privada. Tienen que ser, obviamente, solamente los que te están proveyendo el DIF o como se llame. Pero sí tienes capacidades y conocimiento que podrías vender. Tienes a lo mejor, sabes, conocimientos de guardería, sabes, ¿no? Podrías dar asesoría a guardería sobre actividades, podías hacer actividades de sensibilización sobre el, no sé, privilegio, ¿no? Como cosas que podrías salir a vender que tú ya sabes. No vas a resolver el problema de los niños que no tienen casa, pero sí vas a poder vender dinero con qué resolverlo, y ahorita vamos a hacer. Y la otra es, a veces sí puedes tener productos diferenciados. Y entonces sí tienes un espacio que cobras, fondea a uno que no cobras, ¿no? Es como en estos modelos uno por uno. ¿Qué me interesa? También que entendemos que brindan empleo, y eso es otra cosa, brindan empleo igualito que lo hacen las empresas comerciales. Por eso les decía que tienen que tener a alguien que ubique pues pagos de nóminas, ¿no? Que a lo mejor ustedes ya lo hacen en sus organizaciones, pero que si no se va a tener que volver algo adicional. Yo les voy a contar que integrarse está en el proceso al revés de crear su asociación civil. Nosotros somos una SADCB. Y justo estamos en el momento de decir dónde se ligan las cosas que hacemos y qué podemos hacer. Seguro ustedes bien lo saben. Muchos de los recursos que tienen fundaciones empresariales los absorbe la empresa, ¿no? Porque eso nos permite pagar mejores sueldos, por muchas de esas cosas. Pero no por eso tenemos que olvidar que al ser una empresa social vamos a tener que tener las mismas cargas fiscales que tiene cualquier empresa. Hasta hace poco, no es mi especialidad, pero se acuerdan que hubo un cambio en la ley, ¿no? de cuánto pueden las asociaciones pagar y cuánto pueden recibir de ventas. Esto sí significa que tienen que repensar si se crea una figura legal distinta. Hoy, muy pocas de las asociaciones que yo conozco de verdad venden del 30% de sus ingresos. O sea, suele ser mucho menos lo que están vendiendo. Lo que estamos aspirando es que necesiten crear una empresa para poder generar un chorro de dinero. Es que ese es el objetivo, ¿no? Generar un chorro de dinero. Porque en el caso de una empresa social, mucho dinero genera mucho impacto. Y eso para las empresas sociales es importante, el poder determinar cuánto dinero te cuesta tu impacto y qué impacto estás generando. Y eso también es algo de lo que platicaremos ya más hacia el final de esta taller. Entonces,
¿Qué significa tener un emprendimiento social? Uno, tienes que tener una empresa y estudiar tu mercado. También eso es otra cosa. Hoy pensar en dónde están, qué cosas puedo ofrecer, como yo les decía, y quién me está dispuesto a comprarme. A lo mejor si yo soy vuelvo a la casa hogar, ¿no? Si yo soy la casa hogar y lo que sé es cómo hacer menús nutritivos para 35 niños, eso es algo que bien podrías vender. Vender los menús ya hechos, venderla, ¿no? Incluso a lo mejor la alimentación y hacer, estoy diciendo tonteras porque se me dice, ¿no? Pero si vas a cocinar para los 25 chamaques que están ahí, pues a lo mejor cocinas para 35 y entonces tienes 10 alimentos que podrías vender a los vecinos de la zona, ¿no? O sea, como pensar en cómo podemos hacer de lo mismo que estamos generando, lo que ya sabemos hacer, sacar este dinero. Lo que queremos es que evidentemente no dependamos de subvenciones. Y entonces hay estos tres tipos de emprendimiento. Y me quiero ir un poco rápido porque quiero escuchar de ustedes, ¿no? Tenemos estos emprendimientos que llamamos, que son los de promoción, y entonces es cuando difundes algún tipo de ideas, por ejemplo, quienes están en temas ambientales, ¿no? Si tú ya sabes cómo hacer reciclaje, eres una empresa que se dedica a hacer reciclaje, una asociación, pues entonces tus cursos de sensibilización para empresas, donde les enseñes a reciclar, eso es algo que puedes vender. No nada más el darlo como, me pasa luego, sobre todo con las ambientalistas, que es como, no, es que yo de por sí lo hago para que nos den el plástico. No, es que venden. Y entonces tienes un ingreso adicional, ¿no? Tienes una consultoría para a lo mejor poder llegar a demostrarles cuál es la tasa de retorno de los plásticos que están vendiendo. Puedes hacer un voluntariado donde los niños de esa empresa con los plásticos que recuperaron puedan hacer figuras, y todas esas cosas son cosas que vas a vender adicional a lo que tú ya haces. Entonces, y está buscando como esta concientización. Lo que les decía, muchos de ustedes ya son especialistas, tienen esta especialidad en asuntos que son claramente de interés social. Me estaba platicando hace poco una asociación que trabaja con pacientes con cáncer, no niños, pero pacientes con cáncer, estos procesos de acompañamiento que hacen de tanatología, ¿no? Eso también se puede hacer en una empresa. Y más ahora con la norma 035, ¿no? Que pide que las empresas tengan acompañamiento psicoemocional. Entonces, ahí hay un nicho de negocio que puedes proveer y que como asociación tienes mucho más validez en por qué lo haces que si fuera nada más un despacho de consultoría de psicólogos. Los emprendimientos de acción social son mucho más puntuales. Tenemos una asociación con la que a veces trabajamos que se llama Ciudad de Valores, no sé si la han escuchado, pero ellos generan un chorro de diplomados y entonces lo que hacen es ir a las escuelas, hacerlo, y entonces por un lado buscan donantes, pero por el otro es, ¿cuánto me puedes pagar por esto? Y mejor aún, ¿qué podemos hacer en intercambio? Les voy a contar que nosotros en intercambio es algo que hacemos de manera constante, pero generalmente cuando damos una de estas pláticas ya en el último año, sobre todo desde que somos una empresa B, tenemos que medir dos cosas. Mi impacto, es decir, si pregunto, oye, ¿cuánta gente crees que va a estar ahí? ¿Qué tipo de perfiles tienen? Que no, para que yo pueda más o menos pensar en el impacto que genero. Y dos, ¿qué me puedes dar a cambio? Y dar a cambio en el sentido de, pues, preséntame a alguien más, o ábreme un espacio para que yo platique de esto, o, ¿sabes qué? Nosotros somos una asociación que trabaja con niños, pues a lo mejor yo puedo hacer un voluntariado después con tu asociación y tenerlo claro. Entonces, esas son algunas de las posibilidades de intercambio. Y evidentemente tenemos emprendimientos de largo alcance, que ahorita os voy a enseñar uno como Someone Somewhere, que ya están pensando mucho más en el ámbito internacional. A esto quería llegar, y aquí es donde necesito que arrastremos el lápiz. Perdón, Pablo me está preguntando. ¿Esto que propones no es una razón para perder el estatus de donataria? Claro, lo que estoy proponiendo es que pensemos si vale la pena abrir una empresa que se alinee a tu tema por los temas meramente legales, ¿no? O sea, repito, no soy abogado, entonces no es mi fuerte, pero creo que cuando vale la pena, porque vas a generar suficiente recurso, entonces vale la pena que lo puedas como pensar de esa manera, ¿no? Creo que hoy, y esto es muy a título personal, creo que hoy la ley nos limita muchísimo con asociaciones civiles, por razones muy ochenteras, honestamente, ¿no? Por esta idea de que no vayamos a lavar dinero o ser de partidos, pero eso no nos debe limitar como posibilidades de asociación. Entonces, tendríamos seguramente que abrir algo. Entonces, por aquí alguien más puso algo similar, ¿no? Tendrías que... Ay, no alcanzo a ver el chiquito. Ya. El objeto social para hacer lo que propones. Sí, ¿no? Como dicen, tendrías que alinear el objeto social. Sí, ¿no?
recuerden que, o sea, les estoy diciendo, pensemos si podemos hacer algo así que valga la pena hacer una asociación o que valga la pena tener una empresa adicional. Esto que están viendo aquí son los 3 modelos más comunes de negocio social. Tenemos un modelo en donde el impacto está embebido en el modelo de negocio. Es decir, todo lo que está en el modelo de negocio tiene impacto. Eso quiere decir, les voy a como contar el ejemplo, de Échale a tu casa. ¿Ubican cómo funciona Échale a tu casa? ¿Alguien lo conoce? ¿A Francisco Piazzesi? ¿Nadie? Ok, no vi manitas ni nada. Ok. Échale a tu casa justamente se basa en esta misma lógica del banquero de los pobres. Francesco tenía una empresa que rentaba maquinaria y se dio cuenta que los albañiles de las constructoras normalmente no tenían casas como decentes o dignas. Y era porque pues no tienen con qué rentar el material y la maquinaria necesaria para tener sus casas. Entonces creó este modelo de Échale a tu casa en donde hay una tecnología nueva que es el Adoblock, ¿no? Es un bloque hecho con Adobe, que funciona muy bien, que es aislante, ¿no? 2, tiene una comunidad a la que les prestan la maquinaria. Y entonces no me la tienes ni que pagar, te la voy a prestar, pero todos tenemos que contribuir. Y entonces todos vamos a hacer la casa de Ricardo y Ricardo va a pagar por su casa, no se le está regalando. Va a dar 15,000 pesos de enganche y lo demás lo va a estar pagando, ¿no? A lo largo de tantos años. Pero cuando Ricardo nos ayuda a construir la casa de Erasmo, Ricardo va a recibir un sueldo. Entonces, con ese sueldo puede hacerse del dinero para poder dar su enganche. Y ahora ya acabamos la de Ricardo y la de Erasmo, ahora todos vamos a construir la del refugio. Y cada uno de nosotros va a tener sueldo mientras trabaja, porque ¿con qué se va a pagar? Con los enganches que estamos dando. Porque entonces vamos a todos tener esta fuente de ingreso para poder seguir pagando nuestras casas. Y eso se Échale a tu casa. Y además es una SAPI. Eso quiere decir que te otorgan el crédito ellos y cualquiera otro puede ahorrar con ellos, ¿no? O sea, podría así decirle como, oye, tengo tanto de inversión. Entonces, este es un modelo que se dan cuenta en la diapositiva anterior, está embebido, ¿no? Completamente. El impacto de lo que hace está en a quién le vende, a quién le presta, cómo hace las cosas. Entonces, es una lógica de pensar todo lo que está haciendo. Hay otros modelos en donde más bien están un poco separados. Y entonces, a lo mejor les suena a Pizza. No sé si ubican cómo funciona Pizza. Es una pizzería en la Ciudad de México que ellos te dicen que es una empoderadora disfrazada de pizzería. Por un lado, venden pizza. Y eso es venta tradicional. La hacen, Ahora, la hacen lo mejor posible. Y entonces, por ejemplo, tiene la base hecha con harina de maíz azul, ¿no? Y eso la hace distinta. Los ingredientes son muy mexicanos. Tiene pizza de chapulines, pizza de chicharrón, ¿no? O sea, tiene como, de por sí son mexicanos. Pero con el dinero que se genera en la pizzería, tienen otro proyecto que es empoderar a jóvenes que vienen de situaciones de riesgo. Generalmente son migrantes o jóvenes que viven en la calle o en algunos casos primodelincuentes, ¿no? Y con eso los atraen, les regalan pizza. El modelo es por cada 5 rebanadas de una pizza, regalamos una rebanada a uno de estos jóvenes. Y es un proceso en el que les van regalando pizzas hasta que los atraen a su centro de capacitación y algunos de ellos se quedan a trabajar en pizza. Y entonces son los cocineros, los que la llevan. Y la idea es que se queden en pizza un año, que después puedan encontrar trabajo en otros lugares. Entonces, esto es donde están como relacionados. Con uno haces un modelo de negocio normal, vendo pizza. Pero con ese dinero fondeo el otro proyecto. Y entonces están relacionados. ¿En dónde se relacionan? En que los jóvenes de este proyecto son los empleados de mi negocio. Que es un poco, por ejemplo, como aquí se llama la cafetería Amor 21. ¿Lo ubican? Que trabaja con chicos con síndrome de Down. Y entonces es una cafetería, pero con esa cafetería genero dinero para que lo tenga la asociación y con eso capacitemos a los jóvenes con síndrome de Down y ellos puedan vender los cafés. Entonces están de cierta manera relacionados. Y el otro modelo es modelos que pareciera que no están ligados y ahí un poquito entran las fundaciones empresariales, en donde se genera dinero de otra cosa y recubres, ¿no? Completamente otro proyecto. Como FEMSA generando dinero de vender refresco, pero teniendo dinero para poder, ¿no? Hacer un faro social, por ejemplo, ¿no? Como poder hacer estas cosas que tienen impacto.
Entonces, de a estos les quería comentar justamente sobre Someone Somewhere y Fábrica Social. La diferencia de ambos, no sé, ¿alguien ubica estos dos emprendimientos sociales? Ambos trabajan con textiles y ambos trabajan con comunidades indígenas, haciendo ropa. En Fábrica Social está muy enfocado a que aprendan a costear las cosas. Entonces tú puedes comprarte en una tienda, en la Ciudad de México hay varias, y puedes comprar una blusa y te dice, esta blusa fue hecha por Chuchita, y Chuchita se echó tantas horas de bordado y te cuesta 3,000 pesos. Y entonces ayuda a que, ¿no? las entrenó en temas de emprendimiento, les dio el exposure para que pudieran vender, reciben dinero. Y por el otro, Someone Somewhere hace algo similar, pero ellos sí encontraron que el nicho de mercado estaba afuera. Entonces, aunque sí venden cosas hoy, Someone Somewhere por eso se llama así, porque venden muchísimo a Estados Unidos. Venden tanto que hoy por hoy los vuelos de Delta, cuando son transatlánticos, les dan unas bolsitas que están hechas por los textiles de Someone Somewhere. Y es un negocio social. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que han vendido muchísimo, eso no significa que la empresa se amplió y lo que se amplió fue su impacto. Pueden contratar a mucho más gente para que les borde muchas más cosas y entonces tener mucho más impacto en términos de lo que ellos hacen. Estos son algunos de los ejemplos, ¿no? Yo les decía que justamente tanto integrarse como otra, en México existe algo que se llaman las empresas B, y entonces muchas de estas de hecho son empresas B, para que se den una idea más o menos, estas son las empresas B que existen en México. Es un certificado que en la que cada una de las que estamos aquí ha demostrado que mi prioridad es el impacto social. Tanto que en mi acta constitutiva como empresa literalmente tengo un párrafo que dice eso. Mi prioridad es el impacto social. Y entonces todas estas están enfocadas en cómo podemos demostrar que estamos transformando al mundo. Y tenemos que, ¿no? Hay algunas pesquerías, por ejemplo, ¿no? Hay algunas Someone Somewhere les decía que está por ahí. Hay algunas de construcción, como Échale a tu casa. Buna vende café, por ejemplo. Entonces es un negocio, pero vendes café y ya por eso, no, porque vende café en ciertas comunidades donde desarrolla la comunidad. Y el café es el pretexto. Entonces, esto es como para hacer una idea igual, y si les interesa, en el caso específicamente del sistema B, es gratuito hacer el cuestionario para que más o menos puedan medir qué tipo de impactos tienen y si podrían hacer un negocio. Pero como este es un taller, yo lo que realmente quiero es escuchar sobre ustedes y escuchar como qué cosas podrían generar o podrían vender en estos, o sea, vender en ese sentido, ¿no? Como cuáles creen que son su negocio. Si lo quieren poner en el chat, con mucho gusto Oye, hay aquí una pregunta. Dice, ¿propones crear una razón social que sea la captadora y mantener la razón social AC? ¿Es así o entendí mal? En este caso, la que sea la captadora donataria a la C. Sí, así, justamente así tendría que ser, Karina. No soy abogado, o sea, tendrían que preguntárselo a un abogado, pero sí tendría que ser. Tendrías que tener una empresa que pueda tener lucro, que facture, que todo eso, y además la asociación civil, y entonces con una puedes fondear los proyectos que haces con la otra. Porque en México no existe una figura de empresa social todavía. En Chile, en Colombia, sí existen empresas que te permiten ser híbridas, ¿no? Y tener tanto recepción de donativos como lucro. Pero como bien decía por aquí Nelly y Pablo, el tema es que en México hoy eso no se puede desde la figura legal que ustedes tienen. Entonces, me gustaría escuchar como de ustedes qué tienen, qué hacen y qué creen que podría ser su modelo de negocio. O sea, ¿dónde ven que podrían obtener recursos de vender lo que ustedes saben hacer? No, le saquen. ¿En las empresas? Tú, por ejemplo, Katy, ¿a qué te dedicas? Bueno, nosotros somos un centro de rehabilitación infantil nutricional, es para niños, pero tal vez, como usted decía, ¿no? O sea, asesorías de tanatología, o tal vez si ellos necesitan como fortalecimiento en las empresas o planes estratégicos, hay mucha gente que tiene ese tipo de expertise ya. Okay. Para poderlo realizar y poder asesorar y sería un ganar-ganar, ¿no? Tal vez a lo mejor ellos nos puedan donar algo y nosotros contribuirles a que su empresa mejore. Y eso acaba de decir Katy algo muy importante. No necesariamente es que te den lana, ¿eh?
O sea, puede ser un intercambio y ese sí lo pueden hacer de asociación civil. Como vamos a hacer algo, yo te doy unos cursos y tú me compras kilos de arroz, ¿eh?, que necesito para mis comedores. No fue necesariamente una transacción de lana, pero es como si fuera, ¿no?, una venta de producto. Y entonces un poco esto que dice Gati, bueno, yo ya hago menús, por ejemplo, ¿no?, lo que te decía, si tú ya haces menús, no sé, ustedes, yo por lo menos soy pésima cocinera, y entonces a mí sí me convendría que alguien me dijera, ten, esto es lo que vas a comer toda la semana. Y hay gente que de hecho ya lo hace y ya te lo vende. Entonces, sí es encontrar cómo le hago para que mis hijos mantengan un cierto alimentación, ¿no?, cierto estatus en términos de su salud, de su alimentación. Son cosas que ustedes tienen, ¿no? Es decir, que ya tienen como expertise. Sabina, por ejemplo, nos comenta, yo doy cursos a empresas como persona física, estoy realizando el proceso para mi asociación y atiendo grupos de adultos mayores para acercarlos a la tecnología. Fíjense, ella tiene el beneficio de que puede ser persona física y ahí nada más el asunto es siempre ser muy transparentes si tienen un equipo en la asociación para que sepan que no te estás yendo por la libre, ¿no?, que lo estás cobrando tú como persona física, pero que va a entrar a la asociación de una u otra manera. Y nos dice, atiendo grupos de adultos mayores para acercarlos a la tecnología. Yo creo que hay un nicho de mercado de adultos mayores que pagarían por esas clases. Y entonces, si tú de todos modos ya lo haces, sí puedes hacer el modelo 1 por 1, que no sé si lo han visto en los zapatos Toms famosos, ¿no? Que si tú me compras un curso, yo le puedo dar un curso a un adulto mayor en un asilo, no sé si dice asilo, perdónenme, pero, o sea, como en esas lógicas. Entonces, sí podemos pensar en, si yo ya lo sé hacer, ¿quién estaría dispuesto a venderlo? Esto tiene un reto como asociaciones. Tienen que tener a una persona con mentalidad, voy a sonar a fresa, ¿no?, con mentalidad de tiburón. O sea, tiene que tener una persona que sepa venderlo, porque ustedes están en esto. Pero si tú le dices, mira, podemos vender cursos, podemos vender menús, podemos vender talleres, podemos, ¿no? Hay quienes pueden salir a venderlo o quienes pueden acercarlos a otras cosas. Lo que dice Rocío, Rocío nos pregunta sobre el acta constitutiva de la empresa. ¿Se tendría que especificar que el objetivo es fondear una AC? No. El objeto social, bueno, yo les decía que el objeto social de mi empresa es como capacitación, sensibilización, cambios organizacionales, etcétera. Si luego tengo una asociación que me ayuda a eso, es independiente, no tiene que tenerlo relacionado. En el caso de una empresa B, o sea, si ustedes quisieran ser una empresa B reconocida, sí les pide que diga nada más la empresa que su objetivo principal es generar impacto social. Eso sí lo tienen que tener, pero para ser empresa B, no porque se los pida la ley, sino porque quieren tener este certificado. Me gustaría escuchar algo más de qué otras cosas tienen por ahí. Por ejemplo, a Funfai sí lo conozco, entonces me voy a ir con Funfai. Funfai es como un espacio en donde están los niños, corrígeme Ana si me equivoco, donde están niños que sus padres están en situación de cárcel o están generalmente en la semana, incluso pueden llegar a regresar con ellos el fin de semana. Me dice si me equivoqué, Ana. ¿Qué es lo que sabe hacer Funfai? Pues muchísimas cosas de trabajo con niños. Podrían hacer hasta actividades para fiestas los fines de semana. Podría ser, no sé si lo permita la ley, Ana, estoy diciendo tonterías. Sí, podría ser hasta un lugar de fiestas las instalaciones. Porque si se van los niños el fin de semana con sus papás, pues a lo mejor puedes hacer una actividad ahí. Puedes empezar a pensar como en qué más tenemos a favor de nosotros. No sé, Edgar, me gustaría escuchar a lo mejor de tu asociación qué es lo que hace, Luis Edgar. Buenas tardes. Sí, mira, nosotros somos un banco de alimentos. Estamos ubicados en la parte sur de Veracruz, en la región Olmeca, que tiene los 25 últimos municipios del estado de Veracruz. Estamos enclavados en una zona petroquímica, predominantemente industrial. Y de lo que me estás platicando, a mí traemos en tintero un proyecto de recuperar aceite quemado casero y de otras partes para volverlo jabón. Y el jabón, pues poderlo integrar en nuestras despensas, porque aparte de los elementos básicos, le damos algo de jabón para la higiene, ¿no? Es parte fundamental de nuestra visión que queremos hacer. Y una parte del emprendimiento sería poder hacer una mini fábrica de jabón. Con ese aceite que recolectamos, aprovechando que aquí en la región está el principal productor de sosa cáustica del país. Entonces,
probablemente sí podremos conseguir alguna donación de Sosa para crear jabón y meter nuestras despensas y venderlo al público en general también a otro precio, ¿no? Y generar impacto social. Y generar impacto social en pues, empleos, logística, etc. Sí, nada más acuérdate, por ejemplo, que ahí el impacto social debería ser el mismo impacto que tienes en el banco de alimentos. Sí. ¿No? O sea, generas este recurso, generas esto, y eso que dijiste, los empleos y demás, se le llama externalidades en economía, ¿no? O sea, son cosas positivas que pasan porque generas esto, pero tu impacto es el mismo impacto que buscabas con el banco de alimentos. Ok, o sea, si tengo, por ejemplo, un impacto ahorita alrededor de 9,000 gentes, voy a medir ese impacto con las 9,000 gentes que estamos apoyando actualmente. Sí, tendría que ser o que esas 9,000 personas comen mejor, o que son más personas, o que tienes chance de darles de comer y además poner regaderas, ponte, ¿no? O sea, como qué más estás haciendo con las mismas personas, o que tengas mucho más personas. Ahora tengo dinero y puedo comprar carne, ¿no? No nada más me espero a que lo que me donan. Entonces ahora mi menú es más nutritivo, por ejemplo. Sí, no, sí, es que básicamente lo que busco es bajar un poquito mis costos que ya tengo al sustituir este producto a un precio mucho más barato y poder con esa diferencia poder seguir comprando más de otros productos, por ejemplo, frijol y arroz, que es lo que más se demanda en cualquier despensa, ¿no? para personas vulnerables. Y puedes hasta intercambiar el jabón por arroz. O sea, decirle a la empresa, como, mira, cómprame mi jabón y en vez de darme dinero, dame arroz, que, ¿no? Entonces tantos jabones equivalen a tantos kilos de arroz, ¿no? Como una mezcla así. Lo que está haciendo Luis es muy interesante y se dan cuenta de lo que tiene es un residuo, ¿no? Que genera para hacer un producto. Pero le implica pensar en una empresa completamente distinta, ¿no? En hacer el jabón, yo te quiero usar, tienes que aprender a hacer el jabón, comercializarlo, ¿no? Entonces eso está muy, muy, muy padre. Pero como el primer paso siempre es identificar qué es lo que ya tengo. Y ahorita que me decías esto, no sé si ubican que hay una página que se llama Perfecto, que está empezando a vender los verduras que están feas o que están deformes, ¿no? Estas zanahorias que están todas volteadas, y, ¿no? Los chiles que no quedaron no, como con curva, y los vende porque empezamos a tener ya un mercado de jóvenes, voy a incluirme ahí, preocupados por el medio ambiente, ¿no? Donde no queremos que se desperdicie la comida. Y entonces a lo mejor eso es un mercado también para ustedes. Me imagino, Edgar, que te llega mucha comida que es así, ¿no? Que está como de formita. Sí. Pues uno, podrías venderla, oye, no puedo venderla, me la donaron, bueno, entonces transformémosla en salsas, transformémosla en, ¿no? O sea, en conservas, una cosa así. ¿Qué es lo que ya tienes? Es una gran idea de jabón, no te estoy desincentivando, me parece que es una gran idea, pero como implica tener un conocimiento en una industria de jabón que no sé hoy si tienes, a lo mejor puedes empezar con un fondeo así, de algo que ya tienes hoy. Perfecto. Gracias. No, hombre, contra él. Nosotros hemos intentado varios talleres productivos, pero como no se le ha dado el respeto como empresa, pues no ha funcionado como tal. ¿Tú nos recomendarías entonces dar de alta mejor una empresa social para manejarla con esa figura? Hemos intentado con jabones artesanales, granolas sin conservadores. Creo que me va a faltar un poco más de información, Rocío, pero no entiendo a qué te refieres con que no se les ha dado el respeto como empresa. No sé si andas por ahí, me quieres contar. Ahí voy. Bueno, yo antes de entrar a todo este asunto de las asociaciones civiles, yo tenía mi negocio y vendíamos equipo de cómputo y código de barras y todo eso. Y obviamente tienes que tener una persona en atención al cliente y otras personas, atención a proveedores, alguien en pagos, o sea, como una empresa como tal. Y cuando quisimos meter el taller productivo aquí en Abrázame, pues la verdad es que lo hacíamos como que hasta granola porque nos pidieron. Y luego vamos a vender en una placita granola. Y así haz de cuenta, pero nunca hubo una persona que se dedicara a comercializar, a atender proveedores, a poner pedidos, ni nada así. A eso me refiero con que no se le dio el respeto como negocio. Entonces, las señoras del consejo siempre han querido, por ejemplo, poner una tortillería, porque aquí por donde estamos, pues, bueno, tortillas se venden siempre. Entonces, dijimos una tortillería, pero yo siempre he propuesto eso. Si vamos a poner un negocio, se tiene que tratar, o sea, como negocio, no como un tallercito productivo.
Entonces A ahí menos que todo tu taller sea parte de tu capacitación, es decir, les estás enseñando costeo, les estás enseñando producción, les vas a enseñar de finanzas, les vas a enseñar, ¿no? Y entonces entender que ese es como un paso, un poco lo que hace Pizza. Ese es el último paso antes de que salgan de donde, de tu, ¿no? Ya son independientes y ya no te necesitan. Pero entonces tienes un modelo de intervención que implica, no entendí bien a qué se encarga tu organización, Rocío. Es que sabes que aquí son niños de 3 a 12 años, o sea, no puedo ya meterlos como tal a un proyecto de vida. No, pero pueden desde ahorita ir aprendiendo cómo se hacen las tortillas, cómo, cuánto se tienen que costear, cuánto tendría que ser, cómo es su mantenimiento. O sea, entender el concepto de emprendimiento en jóvenes es vital para que cuando tengan que cambiar, que imagino que después de los 12 pasan a otra casa hogar, ¿no? Como es normalmente. Sí, o por adopción. Ya salen con esta perspectiva de ya podría ser yo autosuficiente, porque ya sé costeo, ya sé de pago de impuestos, ya sé de ahorro, ya sé de, ¿no? Y la tortillería puede ser un proyecto productivo donde les enseñen a estas cosas. Ah, ok. Bueno. Entonces ahí gracias. medio se va justificando, ¿no? Como con tu negocio. Ok. Pablo aquí nos mencionaba lo de su certificación de escuelas privadas. Claro, o sea, el pensar en lo que yo ya hago en gratis, ¿cómo lo puedo cobrar a quienes tienen el dinero y cómo seguramente no tienen ese mismo conocimiento? Entonces, Pablo dice, se ofrecieron una certificación a escuelas privadas en base en la asistencia socioemocional que atendemos, ¿qué me recomiendas? Pues uno, lo que sí, para que sea una certificación, Pablo, tendría que ser algo que tú estuvieras seguro que puedes auditar. O sea, vas a ir al lugar y vas a revisar en un papelito, vas a decir, lo tiene, no lo tiene, lo tiene, no lo tiene. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Que tengas una metodología con la que hacer la certificación. Y luego lo que sí tienes que tener es renombre, porque pues no te conozco, Pablo, personalmente, pero no sé si decir como, Pablo Rico me vino a decir que lo estoy haciendo bien, no sé si eso a alguien le va a decir como, ¿no? Entonces, a lo mejor tendrías que buscar el back de alguien, ¿no? De todas las escuelas. Hay algo que se parece a lo que estás mencionando, Pablo, que eran las escuelas verdes. Entonces se juntaron muchas organizaciones ambientalistas a decir, vamos a crear un distintivo de escuela verde. Y entonces ahí sí van a la escuela y esto lo hace, tienes tu distintivo de escuela verde y tiene que tener cierto reconocimiento, ¿no? De alguna organización que en el gremio sea relevante, no tiene que ser a nivel internacional, ¿no? Como en el gremio. Voy a acabar de leer el comentario de Edgar y voy con Edith. Dice Edgar, yo soy gerente de ventas de cintas adhesivas. Mi propuesta sería vender mi producto en Mérida y con mis desperdicios fabricar con gente en situación de calle o escasos recursos árboles de Navidad para la venta y la utilidad es tener un comedor comunitario. Ándale, Edgar está en el otro lado del espectro híbrido. O sea, él tiene un negocio y ese negocio lo que quiere, pero lo que te preguntaría Edgar es, ¿cuál es el problema social que quieres resolver? Porque te tiene que enfocar. Porque justamente, así como lo estás contando, como que tienes mucho impacto, pero como sin pies ni cabeza, ¿no? Entonces debe ser como, voy a darte un ejemplo burdo. Yo lo que quiero es mejorar la alimentación en el pueblo de Izamal, ¿eh? Entonces, como eso es lo que quiero hacer, vendo los árboles y entonces creo los comunidades comunitarias para que la gente de Izamal, oye, pero te va a pasar lo que a Luis, ¿no, Edgar? Ya te está yendo muy bien y ya no, entonces ahora voy a mejorar la nutrición, voy a darles otra cosa, voy a tener dietas balanceadas, voy a mejorar su estado de salud. O sea, la idea es que lo vas creciendo, pero enfócate yo lo que quiero es resolver este problema social. Y por cierto, creo que ese es el principal reto que tienen muchas organizaciones. Cuando yo les pregunto a veces cuál es el problema social que quieres resolver, no lo tienen claro. O sea, me dicen cosas como la desnutrición infantil, pero ¿qué tipo de desnutrición infantil? El que no coman, el que coman mucho, el que coman mal, el que no, o sea, hay que enfocarlo muchísimo. Y había alzado su mano Edith, creo que se llama, y no quiero que se vaya sin que hable. Sí, muchísimas gracias. Nada más, yo soy Fellow 2022. Un gusto del Wildlife. Me resonó mucho lo que decían antes y que mencionaba acerca de la tortillería y poner a los niños a aprender ese tipo de cosas. Nosotros somos una organización que lleva programas educativos a casas hogar, pensando justamente en esta parte de que a los 18, si no es que antes, salen y necesitan tener una vida independiente sin tener las redes, sin tener el apoyo, recursos y demás. Entonces, buscamos el año pasado, de hecho lanzamos un programa en donde por cada curso que vendíamos de tecnología, que es un programa que ya hacemos, lo abrimos a la comunidad, por cada uno se becaba a un niño o una niña. Y también nos encontramos con esos retos en donde pues se requiere una persona de ventas que esté trabajando con nosotros. Entonces, pues no teníamos para pagar ese salario extra de una persona y lo hacía la persona de educación, pero no es realmente de ventas y ahí fue
no logramos que continuara y no logramos la sostenibilidad y pues ahorita lo tenemos pausado. También así por cada programa, tienes un programa del huerto, entonces en el huerto vender germinados, vender cómo hacer tus propios germinados en tu casa y nos encontramos igual con ese no lo hemos lanzado justamente por no tener ese perfil de vender, ¿no? De ir a tocar las puertas y ponerlo en todas partes y demás. Entonces ahora primero nos estamos enfocando en la mercadotecnia como organización, como nuestro mensaje, educar a la población con lo que hacemos y demás, para buscar en un futuro probablemente a finales de año comenzar a lanzar algún producto, pero sí notamos que el posicionamiento, como decías, ¿no? Si queríamos vender este curso, era como, está certificado por Create Purpose, por nuestra organización, pero pues nadie nos conoce, entonces esa era una de las barreras. No sé si esta parte como de primero posicionarnos en la comunidad, lo ves así, o de plano contratar a una persona en ventas que eche a andar el negocio. Es una buena estrategia de posicionarse, lo que pasa es que se va a tomar un rato, Edith, ¿no? Porque pues necesita la gente saberlo y pues no sé si estás como para aguantar sin conseguir mucho dinero en lo que eso sucede, ¿no? Creo que además, ¿me puedes repetir cuál es tu causa social? O sea, ¿cuál es el público al que vas? Con quien trabajamos son con niños, niñas y adolescentes que viven en casas hogar. Ok. Porque muchas veces los alrededores del beneficiario pueden ser como parte de su reciprocidad, no los niños porque de abuso infantil, pero sí los papás de los niños. Como, oigan, que échenos la mano, salgan, ¿no? Como vamos a vender, vamos a poner un bazar. ¿Los niños que viven en la casa hogar? Ajá, o algún familiar o alguien que está como en esos espacios. Digo que los porque niños justo no hay nadie a su alrededor, o sea, están completamente a cargo del Estado y pues, o sea, en la casa hogar los únicos que están a su cargo o en su contexto son quienes trabajan más bien en las casas hogar y pues son empleados también. Claro, a eso se dedican. Okay. Ese ha sido de los mayores retos, justamente porque no podemos poner a los niños. Cuando son menores de 16 años es imposible ponerlos a hacer algo, ¿no? O sea, eso es algo como vital. Creo que tendría que ser como un trabajador que funcione con comisiones de venta altas en un inicio, eso sí. Y altas, pues, ¿no? O sea, para que tenga el incentivo de poderlo vender. Oiga, como ya se va a acabar el tiempo de todos modos, les voy a dejar mi correo, pero les quiero decir algo. A mí me encanta dar ideas, como se podrán dar cuenta, ¿no? De cosas que podrían, yo siempre digo que soy un cerdo capitalista en mi corazón, de cosas que podrían vender. Entonces, les dejo mi correo y si quieres, Marta, estaría bueno que si les interesa y quieren contactar a Marta o algo así, podemos hacer una especie ahora sí de taller donde yo ya no hable mucho y donde más bien ustedes puedan como pensar en qué otras ideas se les ocurre, ¿no? Que podrían estar vendiendo y les vamos como dando forma. Entonces, les dejo ahí mi correo, cualquier idea que tengan al respecto. Y, porque si no, tenía una hora, ¿verdad? Pues si no, yo me la sigo echando. Muchas gracias, por cierto. No te preocupes, porque yo no veo a nadie por acá. Bueno, si no, yo mientras sigo preguntando. Entonces, bueno, Edgar, respecto a tu idea de los árboles de Navidad, ¿sí quedó, o sea, sí me entendiste que tienes que enfocar la causa? Sí, por supuesto. Digo, ahí el objetivo sería emplear precisamente a gente de las comunidades fuera del centro de Mérida, sí, y con las utilidades de la venta de los arbolitos, poder contribuir a la alimentación de esas mismas comunidades. Otra cosa que les puede pasar, si queremos hacerlo todo al mismo tiempo, se vuelve muy complicado. Entonces, por ejemplo, yo quiero poner, voy a dar un ejemplo burdo, quiero poner una heladería. El objetivo de la heladería es emplear a personas con discapacidad. Oye, pero no solo las puedo emplear, también ellas podrían hacer el helado. Y además podríamos hacerlo con un frasco que no fuera tan contaminante. Y además ese frasco lo podría hacer unas personas en situación de violencia. Y además el dinero de eso lo podríamos, claro, o sea, esta idea grande es enorme. Y eso es lo ideal, pero tenemos que empezar en chiquito. Entonces un poquito a lo mejor, Sonia, otra vez con lo que estaba diciendo, como, okay, ¿qué puedo empezar a hacer? Pues puedo hacer que los jóvenes aprendan a hacer conservas, voy a dar ejemplos tontos, y entonces buscas a alguien que te ayude solamente a hacer las conservas. El objetivo es que no se nos olvide por qué estamos haciendo esto, porque no solo lo estamos haciendo por generar dinero, lo hacemos porque va a tener un impacto. Entonces ahorita, como le comentaba a la compañera de los talleres, ¿no? De Rocío,
el taller, o sea, la tortillería en sí tiene que tener un impacto, no nomás porque vendes las tortillas, sino porque estás generando capacidades en estos jóvenes que lo van aprendiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se vuelve un corolario de ahora tengo un producto que vender. Y eso me parece que es importante, o sea, que tengamos la capacidad de ver todo lo que quiero hacer en el gran plazo, porque idealmente, o sea, en el caso de Pizza, como les contaba, Pizza es una pizzería que usa productos locales para hacer sus pizzas, de ingredientes completamente mexicanos que desarrollan en las cosas alrededor, ¿no? Que desarrollan en Xochimilco, la mayoría de ellos, que es de donde la Ciudad de México obtiene mucha comida. Sus cajas, evidentemente, son de cartón reciclado. Y los empleados de ahí todos vienen de su proceso de empoderamiento. Y entonces con el dinero que se genera del proceso de empoderamiento van a otras comunidades a buscar más jóvenes. Pero además a estos jóvenes les pagan algunas veces la educación, les dan un espacio para que vivan y para que se bañen, incluso les consiguen unas casas durante el primer año. Pero no hicieron todo eso desde el inicio. Entonces lo que tenemos que tener ahorita claro es como que hasta dónde puedo empezar ahorita y luego qué más impacto le voy agregando. Entonces, un poquito lo que yo le decía a Luis, es que tú quieres reforzar el impacto que tiene tu banco de alimentos. Y entonces, si el objetivo de tu banco de alimentos es mejorar la nutrición en esta región, entonces, mejorarla es, uno, proveer de alimentos, pero luego, pues, a lo mejor proveer de herramientas para que la gente se sepa cocinar mejor, a lo mejor proveer herramientas para que cuiden su salud y no nada más el tema de nutrición. Y entonces le vas como que poniendo capas a este impacto que tú tienes. Pero sí, definitivamente la cosa número uno es que tengamos claro cuál es el objeto social o la causa social que yo quiero. Seguramente ustedes han trabajado con árbol de problemas y árbol de soluciones y el marco lógico, ¿no? Como todas estas herramientas que luego nos ensartan los donantes para que podamos obtener los recursos. Pero la realidad es que sí es vital saber, ok, ¿por qué hago lo que hago? ¿No? O sea, si yo estoy apoyando las casas hogar, es porque quiero que los jóvenes tengan un espacio digno de vivir, que no es lo mismo que generar posibles futuros adultos independientes, por ejemplo. La perspectiva es completamente distinta, aunque sea el mismo medio. Entonces, eso nos ayuda a pensar qué más puedo hacer, ¿no? Para estas cosas. Aquí hay algunos comentarios, ¿no? Me dice Floria. Respecto a lo que menciona Edith, el realizar alianzas estratégicas con otras organizaciones cercanas o hermanas que puedan ser la fuerza de ventas. Lo más común, como bien dice Floria, es que cuando tienes un producto físico, busques colocarlo en algunos espacios, ¿no? Como Edgar, el jabón, pues a lo mejor no solo lo vendes tú, sino lo pones a la venta en la tiendita de abarrotes de la esquina y se queda como acomodato o alguna de estos temas, ¿no? Que ellos se vuelvan tus distribuidores, pero esto también lo tienes que costear porque no tienen incentivos para venderlo. Te pueden dar el espacio para que ahí lo pongas, pero no van a venderlo activamente. Solo va a estar ahí. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar, como que, ¿cómo le hago para que ellos también lo vendan o no lo incentiven? Incluso, y creo que lo de usuario iba por ahí, puedes hacer paquetes. Y entonces, pues yo busco, tengo una conocida que tiene algo que se llama Innov Trust, luego lo buscan, y entonces es una especie de comercio en línea donde se comercian muchas cosas de productos de fundaciones, ¿no? Y entonces puedes como hacer un paquete de la fundación que hace, la organización que hace una Nutella, más aquella que hace galletas, más la que vende café, y vendes el kit de cafetería. Y entonces eso, ¿no? ya está como poniéndose más en términos del mercado. Y no se nos olvide que hoy por hoy tenemos Uber, ¿no? Y modelo y concepto de Uber, que seguramente han oído, es muy de eso, ¿no? De decir, voy a conectar la necesidad con, o sea, si yo lo que tengo es, a ver, déjame pensar, es que quiero usar otra vez el ejemplo de casa hogar, pero va a estar más difícil. Si yo lo que tengo es conocimiento en lo que les preguntaban aquí de los acompañamientos psicoemocional, bueno, pues entonces busco a la escuela con a lo mejor la actividad de esparcimiento con mi estampa de ayuda al acompañamiento, ¿no? Entonces hacemos un torneo de fútbol para las escuelas que les enseñe a los jóvenes sobre tolerancia a la frustración, competencia sana, etcétera, ¿no? Y juntas a varias organizaciones que puedan ayudar a eso. A lo que voy es que existen como muchas
opciones de cómo generar dinero, y lo que sí me preocupa, porque me ha pasado a mí misma, es que se nos olvide el por qué hacemos esto, ya nada más el dinero. Les voy a contar un último ejemplo. Tenemos un museo de la diversidad, que es un museo gratuito y en línea, ¿eh? Y estábamos viendo el museo y una empresa de maquillaje se acercó para decirnos que nos patrocinaban una sala para que hiciéramos una sala sobre la historia del maquillaje. Y la verdad es que estaba yo ya muy emocionada porque era como, wow, ¿no? Nos van, o sea, imagínense, está padrísimo, nos van a pagar, y tuvimos que decir que no, porque cuando revisamos qué tanto se acercaba eso al impacto social que queríamos lograr con el museo, nos dimos cuenta que no se acercaba. O sea, hablar ciertamente el maquillaje para las comunidades LGBT es importante y es un statement, pero no era la perspectiva empoderadora que nosotros hubiéramos esperado de esa empresa. Y tuvimos que decir que no, ¿no? Tan nos pegó que no tenemos ahorita el museo en pie, pero pronto lo alzaremos. Pero aparte de eso es cómo, o sea, ¿por qué se vuelve tan importante sentarte a decir, este es mi impacto? Esto es lo que quiero hacer y no me puedo alejar de él, porque cuando Edgar ya tenga el negocio de jabones, la va a empezar a sufrir, y entonces ahora el foco va a ser vender más jabones, salir, y se le va a olvidar que la única razón por la que estaba vendiendo jabones era para tener más dinero, para que, no sé, pudieran comprar más cosas dentro del banco de alimentos, ¿no? Y estoy evidentemente pensando a Luis porque nos contó de su ejemplo, pues, pero no es que así sea el caso. Pero nos va a pasar, te pierdes el foco. Estás ya nada más pensando en, ¿y ahora dónde lo vendo? ¿Y ahora dónde lo compro? ¿No? Ahora, ¿qué sí pueden hacer entre ustedes? Organizar bazares, donde justo porque son asociaciones civiles puedan todos traer a sus donantes y tener estos espacios en donde todos los donantes vean lo que hacen los demás. No todos los bazares además tienen que ser de cosas físicas. ¿Qué estaría bien interesante? Yo he pensado luego en hacer bazares, por ejemplo, de experiencias. Un bazar en donde por cada uno pudieras saber lo que le enseñamos a las niñas porque seguramente estoy asumiendo, Edith, que les das algún tipo de empoderamiento femenino, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que les enseñamos a las niñas de empoderamiento, y luego lo que les enseñamos a los adultos mayores de tanatología, y luego es un bazar de lo que ustedes hacen para que la gente conozca lo que hacen. Y entonces vivir estas pequeñas experiencias que nos vienen a decir como, oye, yo fui a un bazar en donde me dieron una plática, y entonces les pase como mi cliente, ¿no? Que me dijo, quiero una plática de alguien resiliente, y pues así como, yo conozco una asociación en donde les hablaron de eso. Honestamente, si tuviera así que ponérmelo rápido, las cosas que más fácil pueden vender son todo su conocimiento, pláticas y productos hechos a partir de sus derivados. Ahora, eso también significa que tienen que, uno, costearlos. Costearlos es la parte más compleja. Les decía yo que no es muy fuerte y no les voy a hablar de eso, pero acuérdense que dentro del costeo entra el costo de oportunidad. ¿Alguien sabe qué significa el costo de oportunidad? No. El costo de oportunidad es lo que dejas de hacer por lo que estás haciendo. Entonces, si su costo de oportunidad es muy alto, o sea, yo dejé de atender a niñas por estar vendiendo jabones, entonces mi costo es muy alto. ¿Cuánto tiempo menos voy a estar, ¿no? como en mi causa social por este producto? Por eso les digo que lo más fácil es que sean cosas que ustedes ya hacen. Poder pensar en este tema, les digo, las experiencias, ¿no? Si yo ya sé cómo hacer con las niñas que estén en un círculo de confianza, por ejemplo, pues entonces salgo y vendo el círculo de confianza en empresas para las mujeres. Aquí en Monterrey, no sé si ubican a Gaby Mitri, que tiene esto que se llama Speaker. Salió como un grupo de amigas diciendo, entre mujeres nos cuesta mucho trabajo dar conferencias y hablar en público. Y hoy es de lo que vive Gaby, es un negocio. Entonces puedes empezar a hacer estos, pues eso ya lo sé hacer, eso lo puedo empezar a ofrecer. Y denle a sus donantes una experiencia de lo que se resuelve. Creo que también eso es importante. Si yo ya tienes un donante que sabes que te va a estar dando dinero por X o Y razón, a lo mejor ¿se acuerdan las clases abiertas de la primaria? Hacer algo así, ¿no? Como la fundación abierta, y que pudiera venir a vivir lo que es, y ellos mismos se les va a prender el foco de qué más te pueden contratar. En ese sentido, ¿no? Recordar que no todo debe ser lana también, ya se os había dicho, ¿no? O sea, es contratar, pero pues sí puede ser que te lo dé por otra cosa. Por ahí, en algún curso con FUNFAI hace ya unos años, me decían mucho eso, ¿no? Como me regalan zapatos, me regalan cosas, está padrísimo, ¿no? Pero yo tengo que mantener kilos y kilos de frijoles de arroz con los niños, y eso nadie me da dinero para pagarlos. Entonces, esas experiencias a cambio de intercambio, eso también me parece interesante.
Y otra de las cosas que tienen ustedes que tener claro es el impacto que generan. El número que diste, Luis, de los 9,000 personas, eso es un resultado, pero no necesariamente es impacto. El impacto es la transformación de largo plazo. Entonces tú tendrías que ser capaz de decir que con cada alimento nativo al banco de alimentos mejora en tantos por ciento la salud de alguien, o su nivel de índice de masa corporal, de desnutrición a nutrición, ¿no? O sea, eso es hablar ya de impacto. Es difícil, requiere, ¿no? También, eso también es otra cosa. Muchas empresas a veces sí les dan dinero para que les hagan medición de impacto social, porque a la empresa le hace falta entenderlo. Nosotros hacemos medición de impacto social. Y entonces hay dos cosas en impacto que hay que entender. Hay un impacto que es de amplitud y un impacto que es de profundidad. Si tú lo que quieres es que sea la empresa la que se vea vistosa, entonces busca organizaciones o busca actividades que sean de amplitud, que sean 9,000 familias alimentadas, ¿eh? Porque el número a la empresa le suena atractivo. Pero cuando te pregunten cuál es tu impacto, tú eres capaz de decir, son 9,000 familias alimentadas y tenemos un porcentaje del 10% de personas que salieron de desnutrición, por ejemplo, ¿eh? Pero el impacto de profundidad se tiene que medir en años, por eso no suele ser tan sexy, ¿no? No nos lo piden tanto. Dime, Edgar. Sí, gracias por tocar ese tema del impacto social, porque yo creo que, o al menos nos pasa en nuestra organización, y yo creo que en otras organizaciones también es muy importante saber cómo medir nuestro impacto social y a qué le debemos de decir impacto social. En el caso de nosotros estamos midiendo un índice de seguridad alimentaria, que básicamente es que tengas seguro que vas a comer mañana, pasado y pasado. Ese impacto sí lo tengo medido. O sea, de cuando llegó la familia X conmigo y que lo fuimos a revisar, me dijeron pues cuántas veces comían al día, etcétera, etcétera, etcétera. Después de 6 meses o de un año, sí tengo otro cuestionario, otro formulario, otra encuesta donde me dice cuántas veces han mejorado la familia, esa ingesta calórica, etcétera, medido en calorías por día, básicamente. Esa es mi manera de medir el impacto social, pero quería rebotarlo contigo si desde otro punto de vista es válido lo que estamos haciendo. Sí es válido lo que estás haciendo y creo que estás dejando de lado algunos impactos que son adicionales a la nutrición. Por ejemplo, ¿cómo mejora su nivel educativo a partir de que comen mejor? O sea, como estas, ¿no? Como otras definiciones, porque además eso te permitiría entrar ya estoy hablando de términos donativos, pero entrar a convocatorias de educación, ¿eh? Porque podrías decir que para aumentar el nivel educativo de estos jóvenes necesitamos que coman mejor en este sentido. Gracias. El impacto social, la verdad, tendría que estar definido a partir les decía, lo que ustedes hacen. Por eso, para mí, antes de empezar con modelos de negocio, sí hay que pensar como que, ¿qué queremos hacer? ¿No? Si el objetivo es, no sé, Jovita, ¿de qué es tu organización? Ay, no se oye, no se oye. Pero sí quitaste tu micro, fíjate, no sé por qué no se oye. ¿Quieres ponerlo en el chat? Ok. Bueno, pero en lo que Jovita nos cuenta su organización. O sea, cuando tenemos esta claridad en apoyamos personas mayores de escasos recursos. Ok, fíjate, lo primero que tendría que definir Jovita no es, cuando decimos apoyamos, ¿a qué nos referimos? Jovita, tengo un poco de miedo de lo que voy a decir, pero tómalo con mucha presión de mi parte. Queremos que tengan una vida digna al final, que se sientan acompañados, que vivan en mejores condiciones, que no, o sea, hay como un abanico de opciones respecto a apoyamos a adultos mayores, ¿eh? Que nosotros trabajamos, por ejemplo, con una asociación con Alzheimer, entonces, ¿qué queremos? Que tengan, y literalmente la frase era esa, que acaben sus días en una situación de confianza, porque en Alzheimer se siente como muy asustados todo el tiempo. Entonces, si esa es el objetivo, no se nos debe olvidar que ese es el objetivo, ¿no? Dice, envejecimiento saludable con vida digna, ok. Entonces, si lo que queremos es saludable, sí podemos vamos a vender jabones, ¿no? Pero con ese dinero vamos a fondear las consultas médicas. Oye, pero yo ya sé dar las consultas médicas. Bueno, pues entonces vamos a ver si podemos organizar jornadas de salud. Ahorita en las empresas, por cierto, Jovita, están muy interesadas en algo que se llama edadismo.
porque ya tenemos brechas generacionales muy amplias en las empresas, ¿no? Tienes jóvenes con gente de tercera edad trabajando en el mismo espacio. A lo mejor si yo ya sé cómo tratar con personas adultos mayores, puedo dar conferencias sobre eso en hospitales. Podemos hacer terapia paliativa, ¿no? Tengo una amiga que hace terapias con música y masaje sacrocraneal, no sé si lo ubican, pero es el acompañamiento que dan para personas adultas mayores. Entonces, eso ya lo podemos hacer, lo podríamos vender, entonces eso es como el negocio. Entonces, te damos cursos de talleres sobre envejecimiento saludable y promoción y defensa de los derechos humanos de las personas mayores. Justo me estaba contando, voy a aprovechar para decirlo, BBVA está empezando a abrir créditos para personas adultos mayores, no créditos, sino servicios bancarios enfocados a servicios a adultos mayores. Entonces tú ya sabes lo que necesitamos los adultos mayores, ¿no? Podrías llegar a decir, oye, el mercado de adulto mayor está muy desaprovechado, nosotros te podemos ayudar a esto. No sé si has oído, Jovita, de una asociación que se llama ABU. Y entonces esta idea de cómo podemos hacer que el adulto mayor siga trabajando, ¿no? Pues también es algo que ustedes podrían hacer. ABU no tiene el monopolio de ese conocimiento, ¿no? Entonces, pensar en qué sabemos hacer hoy que podemos vender o que podríamos ofrecer como al final consultoría porque ya lo sabemos hacer. Ana de Funfay ya entendió capacitación de ludotecas, ¿no? Si tú ya tienes unas y ya sabes cómo funciona, pues ponemos, y deja tú ludotecas. Todos los edificios que ahora se hacen, que ya saben que les ponen 25,000 amenidades, siempre te salen con que, y ludoteca, ¿eh? Tener un cuarto lleno de juguetes sin nadie que lo atienda no es una ludoteca, es un cuarto lleno de juguetes. Entonces, ustedes que ya saben cómo funcionan las ludotecas, podrían llegar a decirle a la administración, oye, pues déjame venir 2 veces a la semana en las tardes, armamos actividades para los jóvenes y que me paguen con, vuelvo al arroz y frijoles, ¿eh? Como para tener estos ingresos adicionales. Instrumentos de evaluación para proyectos de educación no formal, ok, la Fundación Tagle y AP tiene 92 años de vida. Eso no está, ok, vaya, tiene muchos años tu fundación, Jovita. Entonces creo que tienen un conocimiento bien importante que incluso muchas personas, o sea, yo, Odil incluida, a mí me vendría muy bien que alguien me dijera cómo tratar con mi papá que ya es un adulto mayor. Y que te explicaran estas cosas y lo pagaría. Y entonces empezar a tener como estas sesiones a lo mejor de terapia para los hijos de adultos mayores, para que podamos entender el envejecimiento, ¿no? Creo que ahí hay un nicho que sí podrían ustedes empezar a ofrecer. Mi fundación busca recursos económicos para tratamientos de niños con diagnóstico de cáncer a través del Centro Oncológico Pediátrico de Baja California. Ok. El caso de cáncer, creo que, esto lo voy a decir con mi propia opinión, pareciera que estamos compitiendo por qué causa nos da más tristeza. Lo he visto mucho con las empresas que sí nos dicen cosas como, ay, es que los niños con cáncer y ahí sí se desviven, pero los viejitos no tanto. Entonces creo que cómo fraseamos esto, lo que ustedes, no sé si ustedes nada más den el tratamiento, Margarita, pero si hacen las actividades con los niños, ya sabes que las narices y que los juegos y que eso es algo que podrías vender. ¿Si haces actividades y cosas, Margarita? Bueno, no me contesta, pero supongo que sí. ¿Alguien más que me cuente qué hacen y qué están pensando en que podrían ustedes como comercializar, digamos? Erasmo, échame tu caso. Bueno, comparado con lo que escucho que ustedes hacen, pues estoy muy tranquilo y bendecido. Soy profesor aquí en Prepatec Querétaro. 20 años estuve en la universidad virtual apoyando programas en línea y son 10 años en prepa, a dos mundos diferentes. Y por diferentes razones ahora me hago cargo de 2 grupos estudiantiles, que es la razón por la cual estoy aquí, porque se busca que los grupos estudiantiles sean completamente autofinanciables. Pero yo había argumentado que pues mis grupos no requieren dinero, porque pues un grupo es jóvenes técnicos en emergencias médicas, la mayoría para medicina, y otro grupo es Wikitec, que trabaja con los recursos de Wikimedia. Entonces, lo curioso es que estos grupos estudiantiles, de alguna manera,
en esos chispazos los vinculé con las materias de liderazgo para el desarrollo social de la preparatoria y entonces empezaron a solicitarles los servicios a mis jóvenes, tanto chicas como muchachos, en escuelas públicas cercanas al TEC. Entonces, desde ahí comento, estoy tranquilo en ese aspecto, ¿verdad? Por eso yo me enriquezco con lo que escucho y por eso no participaba, pero ya que me dices, comenta tu caso, entonces estoy oyendo y entonces nos hemos limitado, sí, a la parte, no creo que sea de asistencia, porque no es asistencialista el asunto, porque sí los muchachos dan cursos de primeros auxilios a los muchachos de secundaria, los de Wikimedia están haciendo traducciones, transcripciones, y generando recursos para las escuelas que ya están con el visto bueno de Wikimedia. Y hasta ahí estábamos bien, pero ahorita con lo que estoy escuchando, yo creo que se puede dar el brinco con estos chavos a que lo vean también como un modelo de negocio y participación social en un futuro cercano cuando realicen sus estudios de profesional. Pero con herramientas mucho más aterrizadas como son las que estoy escuchando. Entonces, perdón, Odil, si no logro aportar más de lo que se quiera para este curso de eventos, pero por eso comento, ¿no? Yo me siento muy enriquecido y agradecido con lo que estoy haciendo, con lo que estoy escuchando de todos ustedes, y pues bueno, también ya voy a mi mayoría estás en un espacio puedo increíble. Yo también soy profesora del TEC y lo que le digo a los jóvenes, justo porque la ley les impide a las organizaciones pagar sueldos, ¿no?, que atraigan a ese tipo de talento. Para mí es vital con mis alumnos decirles como, oigan, vayan y trabajen en organizaciones. Así es. No todo es dinero. Y creo que esa labor que estás haciendo tú de empezar a acercar es importante. Y podría ser sostenible no nada más como para ustedes, sino para la organización con la que trabajan, ¿no? O sea, si en la misma escuela esos cursos los podemos promover entre sus compañeros y de ahí obtener recursos y dárselos a alguien más, pues eso sería, ¿no?, como justo una manera de que ellos vayan entendiendo cómo se cierra la pinza. Sí, lo que mencionabas tú, ¿no? De este impacto ampliado y a profundidad de lo que significa la educación. No sé si sea la palabra correcta, la educación informal, pero con alcances de lo que viene a significar formar, ¿no? En los diferentes ámbitos, como son la salud. Y ahorita me acabas de recordar, Edith, que tú estabas por ahí diciendo, el TEC 21, ahora me pongo mi cachucha del TEC, el TEC 21 tiene nuevas maneras de hacer servicio social que les podrían interesar mucho, porque ya no es esto de tenemos a 15 jóvenes haciendo pasteles, ¿no?, sino que ya ponen su conocimiento como especializado. Si ustedes, por ejemplo, Edith, ¿no?, que decías, es que yo no sé cómo hacer la venta, entonces puedes poner un proyecto en donde digas, oye, quiero que me ayuden a hacer la comercialización de un producto, y los jóvenes te pueden ayudar a escautear en dónde ponerlo, o cómo debería de ser tu etiqueta, o esas cosas que ya son para ti mucho más importantes que no podrías pagar ahorita. Claro. Y los jóvenes del TEC sí tienen constantemente esos proyectos. Sí, entonces, acérquense a las áreas. Nos vamos a acercar al TEC a partir de esto que mencionas. Tuvimos acercamientos con CETIS, que es una escuela muy importante por acá en Tijuana, y justo hemos tenido ya algunas generaciones más bien de chicos de negocios internacionales, de administración de empresas, que sí nos han apoyado como todo en esta parte antes de lanzar, pero realmente en la parte de la experiencia de ya vender el producto, sí se quedan un poquito atrás. Por eso yo decía contratar un profesional que se dedique a eso, ¿no? Pero nos acercamos con el TEC. Muchísimas gracias. Sí, lo pueden hacer con el TEC. Yo aquí me limitaba un poquillo por mi ámbito de prepa, pero como bien lo menciona Odil, a partir del área de profesional, hay muchos proyectos que realizan mis colegas, en donde tienen la sombrilla académico, ¿no?, y la vinculación para el emprendimiento de proyectos de apoyo que les puede servir tanto para potencializar las necesidades que se quieran cubrir como para servicio social. De hecho, una de las cosas que me llamó la atención, y las presumo, es que en este trabajo que hicimos con Wikimedia y que hicimos publicaciones de 4 localidades queretanas para Wikipedia,
pues resultó ya un proyecto en donde Wikipedia está solicitando al TEC jóvenes que no se pueden desplazar, ya ves que no nos podíamos desplazar por la pandemia, entonces están haciendo su servicio social comunitario, antes de terminar profesional, precisamente haciendo publicaciones de localidades rurales o semirurales y se los están acreditando como servicio social comunitario. Entonces eso también, ahí lo tienen cualquiera de nuestros compañeros que están escuchando, hay diferentes formas que efectivamente van saliendo. Y no es privativo del TEC y cualquier institución educativa creo que lo puede hacer. De hecho, Wikimedia es una organización completamente transparente y muy bien ligada y abierta a las instituciones educativas. Sí, justo eso les iba a decir, yo porque estoy súper vendida con el TEC, lo amo, ¿no? Llevo años trabajando ahí, me gusta mucho, pero todas las universidades lo hacen, y entonces del otro lado yo he trabajado justo con el TEC y con las organizaciones que trabajan para poder armar proyectos. Esto que estamos hablando de negocio, nadie mejor que los jóvenes para quererlo vender todo, ¿eh? O sea, yo estoy muy impresionada cómo todo quieren vender los jóvenes. Entonces, si ustedes llegan con esta idea mucho más clara, a lo mejor de, oye, yo lo que tengo es esto de merma de mi producto o esto de cosas que sé hacer, y creo que este es mi mercado, jóvenes en sus servicios sociales pueden ayudar a hacer justamente ese scouting de si es el mercado correcto. Se llama en negocios market fit, ¿eh? Asegurarse que están ustedes ofreciendo algo que el mercado quiere definir, y ese es un proyecto de servicio social. Y con otros grupos de jóvenes pueden buscar en dónde se vendría a comercializar mejor, cómo costearlo, si es que ustedes no lo saben hacer, ¿no? Entonces, todas esas cosas las pueden ir obteniendo de a gratis, eso es de a gratis. Y otra cosa, también las empresas tienen un chorro de voluntariado que no saben cómo hacer. Ayer platicaba con una cuyo nombre no revelaré, pero que su voluntariado sigue siendo muy, vamos a ir a escuelas a mejorarlas. Y no estoy diciendo que esté mal, qué bueno que vayan a escuelas a mejorar, escuelas públicas. Pero es una empresa tan grande que decía, ¿de verdad no tendrán a alguien que les pueda ayudar a gente como ustedes a decir, o abrir un anaquel, porque es una empresa que tiene tiendas en todas las ciudades, un anaquel de productos con causa, o sea, podríamos estar haciendo mucho más. Si ustedes activamente llegan a buscar a las empresas, sí les pueden proponer esas cosas. O sea, muchas de ellas sí están buscando opciones para voluntariado que sean diferentes. Entonces, oye, yo lo que necesito es un gerente de marketing que me ayude a hacer un plan de redes sociales. A lo mejor se lo sueltan y es otra manera en que pueden contribuir a ustedes, no nada más como con dinero. Entonces, bueno, ahora sí ya me eché mi tiempo. Te agradezco muchísimo sus palabras. Muchas gracias por el tiempo. Les digo que qué bueno que no los engañé con que no iba a hablar de sostenibilidad financiera, porque no era de eso. Pero dejo abierta otra vez la invitación. Si ustedes quieren platicar conmigo, que veamos lo de su posibilidad de negocio, si quieren hablar de impacto, yo por ahí luego hablo con Marta para ver si organizamos un taller sobre impacto, porque una de las cosas que hacemos en mi empresa es medición de impacto social. O sea, a lo mejor que podamos hacer un taller de medición de impacto o algo, siéntanse pues muy libres de contactarme o de contactar a Marta o algunos de los que están organizando. Y ahora sí, Martita, pues ya acabé. Sí, por supuesto, Dil, nos ponemos de acuerdo para organizar el taller. Yo creo que sí va a ser de mucho valor, ya que pues se pongan a planearlo de acuerdo al objeto social que tiene cada una. Yo creo que con estas dudas que ya aclaraste, yo creo que ahorita ya están empezando todas a pensar en el cómo pudieran hacerle. Entonces, de aquí a que ya generemos este taller, yo creo que te agradecemos muchísimo la participación. Gracias por tu tiempo, gracias por tu pasión hacia el sector social y tu gran compromiso, Dil. De verdad que te admiro muchísimo. Gracias por haber estado aquí, por contribuir tanto con las organizaciones de la sociedad civil para que cumplan su gran propósito y puedan también pensar en poder tener su empresa social. Muchas gracias, Odil. Y nos seguimos viendo ahorita, que sigas aquí conectada en Faro, que vienen cosas padrísimas antes de cerrar y clausurar este foro. Perfecto, gracias por la invitación, al contrario, y aguantemos. Yo sé que estamos en tiempos bien difíciles y pareciera que nos quieren destruir, pero no lo van a lograr. Así que no. lograr. Por supuesto que sí, con la resiliencia y conectados a estos espacios que nos permiten poder crear y generar mejores oportunidades para poder seguir contribuyendo en este cambio, en esta transformación que queremos ver. Gracias, Odil. Hasta luego.